Radio Náhuac presenta De empresario a empresario. De empresario a empresario. Con José Luis Sánchez de la Luz. Una manera inteligente de analizar los negocios. De empresario a empresario. De empresario a empresario. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos ya como todos los jueves 4 de la tarde. Es un gusto saludarlos. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz y en nombre de todo mi equipo y el equipo de Radio Náhuac le doy la más cordial bienvenida a De Empresario a Empresario, un espacio inteligente para analizar los negocios. Recuerde que estamos transmitiendo de manera simultánea a través del 1670 de AM en Radio Náhuac. Eleva tus sentidos. Los invitamos también a que nos visiten en nuestro sitio digital www.radio.anahuac.mx y esta es la segunda manera que usted podrá escucharnos a través de internet. Ponemos a su disposición también nuestros programas que tenemos en Spotify. Búsquenos en Spotify en esta red como De Empresario a Empresario si no tuvo oportunidad de sintonizarnos los jueves a las 4, o si lo prefiere búsquenos en el canal de YouTube como Radio Náhuac. Usted se suscribe a la campanita. Dentro de este canal de videos de Radio Náhuac van a estar los programas que hemos tenido de Empresario a Empresario. Búsquelo, reviva todos los temas que son de vital importancia que usted como empresario debe de saber para actualizar su modelo de negocios. Ponemos a su consideración dos líneas de comunicación. La primera de ellas es un correo. Escríbame a empresario@anahuac.mx. Con mucho gusto atendemos sus comentarios y propuestas. O si lo prefiere, escríbame un mensaje de texto o mande un mensaje de voz a la línea empresarial al 55 38 79 56 10. Con mucho gusto atendemos sus respuestas y peticiones. También saludamos y agradecemos el favoritismo de la gente de nuestro auditorio que nos sintoniza a través de Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y WhatsApp. Recuerden que nosotros participamos en Cámara Empresarial, entonces también saludamos a nuestros amigos de Canacintra, de la Canacope, de la Concanaco, Coparmex y nuestros más amigos de otras cámaras empresariales que están al pendientes de Empresario, Empresario y Radio Náhuac. Pues es un gusto saludarles, estimados amigos, y como todos los jueves tenemos temas que están en boga, que están en temas de que deben de ser observados, analizados. Usted como empresario que nos escucha desde... Ya le iba a decir desde Mexicali, pero no se enojan mis amigos de Tijuana. Desde Tijuana hasta Mérida. Y para el día de hoy hemos platicado, vamos a realizar el programa con la maestra Yadira Dongú García. Ella es licenciada en Derecho con especialidad en Derecho Fiscal. Así también tiene una maestría en Derecho. Laboró dentro del sistema de administración tributaria en el SAT, en el área de fiscalización, en temas aduaneros durante 10 años. Se ha desempeñado como asesor legal y especialista de cumplimiento preventivo aduanero a empresas INMEX en diversos sectores. Es miembro de la Comisión de Comercio Exterior y Aduanas del Colegio de Contadores Públicos de Baja California, miembro de la Asociación de Mujeres Aduaneras y secretario y miembro fundador de la Asociación Profesionistas de Compliance. Con este expertise saludamos y damos la bienvenida a la maestra Yadira Dongú García, a De Empresario, Empresario y Radio Náhuac. Maestra, bienvenida. Muchas gracias Luis nuevamente por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio. Pues aquí estamos, ¿no? Para platicar este tema. Pues es un gusto saludarte, maestra, agradecerte nuevamente tu valiosa participación para con los empresarios de todo nuestro México, reitero, desde Tijuana hasta Mérida, para estar hablando hoy día de los programas de vigilancias del SAT. Debemos estar al pendiente que la autoridad, pues dentro de sus facultades, pues está obviamente cobrar, ¿verdad? Cobrar impuestos, cobrar el tributo, que no es cosa fácil, ¿verdad? Y que tampoco, pues habrá quienes sí les guste cumplir con estas obligaciones, habrá quienes no. Pero lo que sí es cierto es que hay programas de vigilancia que la autoridad está en sus facultades y hace uso de su derecho, apoyados en las tecnologías más allá de ir para estar observando, vigilando, que todos estemos al pendiente en el pago de nuestras contribuciones, dependiendo de nuestros ingresos en el régimen fiscal en el cual estemos dados de alta, en tiempo y forma. ¿Qué te parece, más allá de ir si iniciamos justamente que platiquemos de estos temas de los programas de vigilancia del SAT? Iniciemos. ¿Cuáles serían estos programas a grandes rasgos de vigilancia que tiene la autoridad para ayudarse de obtener esta información? Sí, ¿qué tal, Luis? Pues mira, realmente estos programas de vigilancia no son otra cosa más que esas acciones, porque no son facultades de comprobación, son acciones que tiene el SAT, digamos que de una manera amigable,
incentivar el cumplimiento de los contribuyentes, ¿no? Y obviamente, pues en su mayoría está enfocado a esos contribuyentes que de alguna manera ya están identificados con algún incumplimiento en determinado impuesto, en determinado rubro, en determinada área. Y entonces lo que hace el SAT es utilizar estos métodos, bueno, pues para poder, como te digo, de una manera amigable, invitar al contribuyente a que pague, ¿no? A que se ponga al corriente de sus obligaciones. Entonces, creo que ya lo hemos estado viendo, el gobierno le apuesta mucho a este tipo de programas. ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente que para ellos que es muchísimo mejor invitarlo de una manera amigable a, digamos que desplazar todo ese mecanismo de facultades de comprobación, lo que te representa, ¿no? El hecho que incluso hasta una facultad de comprobación pueda ser, digamos, impugnada en una resolución por el contribuyente y a lo mejor hasta con miras a que la autoridad pierda un asunto en un terreno litigioso. Entonces, ¿a qué le apuesta? Le apuesta a estos programas de vigilancia. ¿Para qué? Bueno, pues para que, como te digo, de una manera voluntaria, el contribuyente le haga saber al contribuyente que está mal, que tiene alguna contribución, que tiene alguna situación en la cual no está en debido cumplimiento para que se autocorrija. Entonces, los contribuyentes tienden mucho a lo mejor a lo mejor a preguntarse, ¿no? De cuál es el impacto, cuál es la fuerza que tienen estas acciones que tiene el SAT, es decir, se atienden, no se atienden, qué hay que hacer. Y bueno, pues aquí lo interesante es que muchos de estos programas de cumplimiento, sí te hace saber la autoridad que si no los atiendes, tienen una consecuencia. Entonces, esa consecuencia en su mayoría no va a ser otra cosa que te inician facultades de comprobación. Entonces, a lo largo de muchos años, el SAT ha utilizado estos mecanismos y se han llamado de diferentes formas, ¿no? Porque son programas que tiene la autoridad. Por ejemplo, actualmente, digamos que el programa que en la actualidad el SAT ha estado recaudando, pues ahora sí que teniendo la mayor recaudación, es ese que se llama vigilancia profunda, así se llama, ¿no? Y entonces tú ves ese método o ese programa en el cual el SAT hasta te da información y te dice que ese, por ejemplo, ese programa te va a hacer una invitación. Si detecta el SAT que tienes alguna situación fiscal, alguna declaración, algún pago o algo que esté ahí pendiente, lo que va a hacer es que te va a invitar a que acudas a la autoridad, ya sea de manera presencial o ya de esa manera electrónica. Ya ves que ahora estamos con los temas electrónicos. Bueno, pues también esa invitación se puede dar por medio de una plataforma virtual, pero la intención es esa, es que la autoridad te dé a conocer en qué situación estás incumpliendo, que te invite a que te revises tú mismo, a que confirmes si de verdad no estás bien, y obviamente en base a eso el contribuyente pueda decir, ¿sabes qué? Sí, esta parte no la hice bien, no pagué lo que debió de haber pagado, y entonces, bueno, pues acudo yo voluntariamente a autocorregirme, a hacer el pago. ¿Y eso qué representa? Pues representa una recaudación segura para la autoridad, ¿no? Y como esto no es una facultad de comprobación, pues digamos que el contribuyente está, pues ahora sí como la palabra lo dice, ¿no? Contribuyendo ahora sí que a la bolsa, ¿no? Esa bolsa del SAT que tiene. Y es una recaudación muy segura, ¿no? Porque no, ya prácticamente lo pagado y eso pues al SAT le representa ahorro de tiempo, ahorro de recursos y una recaudación muy segura, ¿no? Entonces, esos son los programas a los cuales el SAT le apuesta. Yo creo que más incluso que a los propios programas a las propias facultades de comprobación. Entonces vemos una tendencia
que va en ese sentido, ¿no? A apostarle a esos programas de vigilancia a los cuales pues el contribuyente pues sí o sí debe de atenderlos, ¿no? Y nos vamos acostumbrando a escuchar ese tipo de invitaciones. ¿Para qué? Bueno, pues para sí o sí atenderlos, porque de pronto podemos ver que las consecuencias pues pueden no ser muy favorables si no las atendemos, ¿no? Creo que esa es la parte medular de este tema. Es correcto, más allá dirá. Fíjate que aquí nos gustaría mucho, aprovechando que tengo aquí al experto en Derecho y tu experiencia de haber trabajado siendo funcionaria pública en algún momento de tu vida profesional, que nos platicaras un poquito del marco legal de estos programas de la vigilancia. ¿De dónde surge? ¿Cuáles son las herramientas legales que utiliza la autoridad que las hace ejercer? Porque vivimos en un estado de derecho, para que los empresarios, los contribuyentes, los pagadores de impuestos tengan en su radar qué leyes hace uso la autoridad para estarnos fiscalizando, como nos lo estás comentando hoy día de empresario a empresario. Así es, pues mira, realmente pensaríamos, ¿no? Que estos programas a lo mejor pues es simplemente una invitación que el SAT hace y que a lo mejor pues no está respaldado en algo, pero lo cierto es que sí lo está, ¿no? La autoridad ha venido, digamos que sumando o robusteciendo esos pocas disposiciones que hay, pero que sí existen. La primera, pues, la encontramos en la Ley del Servicio de Administración Tributaria, en donde vienen todas esas facultades que tiene el SAT como un ente recaudador. Y bueno, pues ahí vemos que efectivamente una de sus facultades en el artículo 2, que es donde vienen los objetivos, vemos que una de las facultades tiene es eso, ¿no? Es incentivar al contribuyente para que cumpla. Entonces, ¿cómo puede incentivar? Bueno, eso lo trasladamos ya a un artículo que es muy operativo, muy básico en temas fiscales, que es el Código Fiscal, en donde, bueno, en su artículo 33 del Código Fiscal, ahí ya nos detalla de una manera más extensa cuáles son esas acciones que el SAT puede hacer, ¿no? Y entonces ahí en ese artículo 33 del Código Fiscal, nosotros podemos encontrar que el SAT va a poder estar realizando ese tipo de acciones, de incentivos, de invitaciones, ¿no? Al contribuyente con la finalidad precisamente de que el contribuyente pueda, digamos que autocorregirse, de ponerse al día en el cumplimiento y pues bueno, ¿no? Con el tema en esto es precisamente que dentro de todos esos análisis de riesgo que el SAT tiene, pues los aprovecha muy bien de esta manera, ¿no? Porque cuando hace algún tipo de acción en esta vigilancia de cumplimiento, cuando hace algún tipo de acción, lo hace con una certeza o con un conocimiento real de que algo detectó en ese contribuyente, ¿no? Entonces, esas invitaciones, yo siempre lo digo, no son invitaciones que simplemente agarró la base de datos del RFC que tiene y dijo, de Tin Marín de Dopingüe a este. No, realmente hay un análisis atrás de todas esas invitaciones, de todas esas acciones y el SAT ya detectó algo, más ahora que con toda la sistematización de la información, el que el propio contribuyente de alguna manera transmite mucha información, el SAT tiene toda esa información y tiene la facilidad de poder hacer estos análisis de riesgo, de poder identificar ahora sí que hasta los sectores de empresas, ¿no? Cuáles son esos giros vulnerables que hay y en base a eso, pues poder generar estas acciones. Entonces, todo esto está fundamentado principalmente en estos artículos, ¿no? Y lo encontramos en el 33 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, quien quiera de pronto reciba algún tipo de documento, plasmado en alguna carta invitación, en algún tipo de documento que tenga esa tendencia de una vigilancia de cumplimiento, se van a dar cuenta que ese es el artículo que prevalece, ¿no? El del Código Fiscal. Y es ahí donde podemos encontrar, digamos que el fundamento legal
de esta forma de actuar de la De la autoridad. autoridad. Es correcto, y si me lo permites, maestra Yadira, pues también recordarles que a los pagadores de impuestos, a los contribuyentes, pues nuestra propia Carta Magna, que es la máxima ley que hay en nuestro México, pues nos obliga, ¿verdad? Que dice que todos los mexicanos debemos de contribuir al pago del impuesto, y lo que dice el artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta, que pagaremos nuestros impuestos independiente de dónde, cuál sea su fuente de riqueza, que estemos pagando, ¿no? Entonces, si generamos riqueza, tenemos que contribuir, apoyar al gasto federal para el gobierno, porque son nuestras obligaciones como ciudadanos. Aquí, comentarles también, el tema, se publicó un comunicado del SAT que me voy a permitir leer brevemente, donde nos informa que la autoridad va a cerrar sus oficinas con motivos de las fiestas de fin de año. Entonces cerrarán al público del 20 al 24 y 31 de diciembre van a estar el cierre de oficinas del SAT por las celebraciones decembrinas. Más sin en cambio nos dice la autoridad que los trámites que se pueden realizar a través del portal del SAT son algunos. Voy a mencionar algunos, es una lista de 24, mencionaré en este bloque solamente algunos: el cambio de domicilio fiscal, actualización de actividades económicas y obligaciones, un cierre de establecimiento, apertura de establecimiento, suspensión de actividades, reanudación de actividades, suspensión, reanudación de actividades de asalariados, ojo, generación y actualización de la contraseña, renovación y certificado de la e-firma, renovación del certificado de e-firma, la solicitud de certificado sello digital, declaraciones provisionales de actividades empresariales y las declaraciones provisionales de servicios profesionales. Con esta información, la autoridad pues nos da la responsabilidad de nosotros como contribuyentes de cumplir de manera digital con nuestras obligaciones. Y entonces, bueno, allá sabe, ya lo escuchó aquí en De Empresario a Empresario. Esta publicación usted también la puede observar o la puede descargar del portal del SAT, para que usted esté al pendiente y sepa, tome en cuenta que si va a hacer algún trámite ante la autoridad, en estas fechas va a estar cerrada. Entonces, pues ya lo sabe. Siga con nosotros aquí en De Empresario a Empresario y Radio Nova para estar platicando hoy día con la maestra Yadira con estos temas muy importantes, los programas de vigilancia del SAT. Recuerde, yo soy José Luis Sánchez de la Luz, usted escucha Radio Anáhuac a través del 1670 de AM y en www.radio.anahua.mx. Voy a un corte y yo regreso. Listos, amigos, ya estamos de regreso platicando hoy día con la maestra Yadira Dongu García de los programas de vigilancia del SAT. Le comentábamos antes de que nos ganara el corte esta información que publica la autoridad, el sistema de administración tributaria, que va a estar cerrando sus oficinas con motivos de las fiestas decembrinas. Le reitero, cerrarán al público del 20 al 24 de diciembre y el 31 de diciembre van a estar cerradas sus oficinas. Más sin en cambio, dice la autoridad que a través de su portal en línea, el sat.gov.mx, se podrán hacer algunos trámites, ¿no? Y aquí dice que las declaraciones provisionales de arrendamiento, declaraciones bimestrales del RIF, declaraciones informativas de ICR, IVA, IEPS, donativos, aportaciones, declaración anual, consulta o aclaración de la opinión del cumplimiento, aviso de compensación, consulta de trámite de devolución, habilitación de buzón tributario y registro de medios de contactos, modificación de clave del Registro Federal de Contribuyentes, los estímulos de la región fronteriza, tanto de ICR como de IVA. Bueno, y ahí tiene usted, y ya escuchó esta información de primera mano, que es, reitero, esta información usted la puede consultar directamente del portal de la autoridad en el www.sat.gov.mx. Ahí tienen los 24 trámites que usted podrá seguir a hacer desde su casa, desde la comunidad de su oficina, porque van a estar cerradas las oficinas del SAT con motivo de las celebraciones decembrinas. Maestra Yadira, y siguiendo con el tema, ya hace mucho sentido ese tipo de digitalización, de adopción de la tecnología, que la autoridad va avanzando cada día más para tener estar al pendiente del cumplimiento de las obligaciones. Pero vayamos más adelante. ¿Cuáles son esos programas de vigilancia de obligaciones que en tu experiencia como experta en el tema tiene utilizado el SAT que nos puedas identificar? Claro que sí. Pues mira,
creo que y esto lo digo partiendo de muchas áreas, ¿no? Yo, por ejemplo, que estoy más en el área lo que es aduanero y fiscal, te puedo decir que los métodos que más comunes son, por ejemplo, la carta invitación. Son las cartas invitación, son esos documentos que te llegan por buzón tributario y que bueno, pues ahí es donde el SAT te va a decir, ¿no? Qué es lo que detectó y vaya, cómo hay que atender esa carta invitación, la información que se tiene que presentar. Otro también muy común, pues son las citas que se hacen, ¿no? El que te citen a que vayas a sus oficinas o últimamente también el que te manden la invitación por una plataforma virtual para tener una cita con ellos, ¿no? Ese tipo de citas. Y bueno, a lo largo de muchos años, pues ha utilizado lo que son mensajes, incluso de texto, correos electrónicos, este, telemensajes, que por ahí también, el SAT incluso tiene en su portal, tiene digamos que un apartado de datos abiertos y ahí maneja cuáles son los números de actos que se realizan en mes con mes, en base a este tipo de mecanismos de vigilancia de cumplimiento. Entonces ahí podemos ver desde cuántos requerimientos, cartas invitación, cuántos mensajes, cuántos mensajes de texto, cuántos correos electrónicos y recientemente también lo que es por buzón tributario, ¿no? La información que te llega por buzón tributario, pero creo que actualmente te puedo decir, Luis, que al que más le debemos de tener cuidado es a lo que nosotros llamamos el bloqueo de los certificados de sellos digitales, ¿no? Creo que ese es el que viene a revolucionar y a ponernos con las antenitas muy activas, porque imagínate que para ahora sí que para orillarte al cumplimiento, pues ya no es de te voy a ir a tocar la puerta, te voy a mandar una carta invitación, sino más bien te suspendo tus certificados de sellos digitales. Y tú sabes que la suspensión de los certificados de sello, pues, ¿qué te implica, no? Te paraliza toda la operación. Entonces, el bloqueo de esos certificados se sube como uno de esos mecanismos que actualmente el SAT utiliza, ¿no? Pues ahora sí que como dicen, para incentivar amablemente el cumplimiento voluntario de los contribuyentes. Entonces, vemos que en el tiempo estos mecanismos, algunos pues han disminuido o incluso ya no lo hacen. Por ejemplo, te puedo decir lo que eran las cartas, que se emitían las cartas, pero donde iba el auditor a tu domicilio a notificarte, ¿no? Bueno, pues ya ahora entre pandemia y de que todo está ya de manera tecnológica, bueno, ese método, por ejemplo, ya hoy en día ya no se lleva a cabo. Pero pues, ¿qué te parece ahora el tema del buzón tributario, el tema de las cartas invitación? Bueno, pues esas han ido en aumento y han ido en aumento todavía en relación a las facultades de comprobación. Las facultades de comprobación, por otro lado, las hemos visto disminuir, mientras que este tipo de métodos han aumentado, por lo que te comentaba, ¿no? El tema de que el SAT ha visto que en los últimos años el recaudar por estos métodos le ha funcionado muy bien. Tan es así que con todo y pandemia, con todo y que pensamos que pues a lo mejor se iba a detener un poquito todas estas acciones, en realidad no se detuvieron, en realidad fueron muy efectivas y ahí están los números de recaudación, o sea, realmente no se vieron mermados, ¿no? O como uno hubiese pensado. Realmente estos mecanismos han sido muy efectivos para el SAT y bueno, creo que los vamos a estar viendo pues hacia adelante, vamos a estar incluso más familiarizados con los programas de vigilancia, ¿no? Con todos estos mecanismos. Entonces, vamos a estar muy familiarizados con que lleguen cartas invitación, vamos a estar familiarizados con que el SAT el área de recaudación, porque, por ejemplo, el área de recaudación es el que se encarga de ese programa que hoy por hoy se le llama vigilancia profunda, es que el área de recaudación es quien te invita a que vayas
ya sea sus oficinas o que lo hagas por una plataforma virtual. Entonces vamos a estar más familiarizados con ese tipo de acciones, más que a lo mejor con una visita domiciliaria o una revisión de gabinete o una revisión electrónica. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque la tendencia va en ese sentido. Entonces, e incluso te puedo decir, el SAT en sus informes de tributarios, él menciona que esto ha sido tan efectivo que él ya le llama esos métodos de recaudación que no fueron judicializables, ¿no? Es el tema de decir, sé que si lo hago por estos medios, es una recaudación segura, de tal manera, a diferencia, por ejemplo, de una facultad de comprobación, en donde si el contribuyente no está de acuerdo, pues tiene una manera de ir a impugnarlo, ¿no? Y a lo mejor hasta con porcentajes más altos de que el contribuyente lo gane. En el caso de los programas de vigilancia de cumplimiento, pues no, porque no es una facultad como tal, es realmente el decir, pues a ver, te estoy diciendo que estás mal en esto, corrígete, porque si no lo haces, ¿qué crees? Entonces sí te voy a iniciar una facultad de comprobación y a lo mejor voy por más. O peor aún, si no lo haces, te voy a bloquear tus certificados de sellos digitales. Entonces, creo que ante eso, la verdad es que esto le ha resultado más eficiente a la autoridad, ¿no? Entonces, esos son los métodos, hay que estar muy atentos, hay que familiarizarnos con ellos para que cuando tengamos alguno de estos, pues también sepamos que es importante darles la debida atención, ¿no? Porque hasta plazo tenemos incluso aunque no, aunque no lo encontramos en una disposición como tal, sabemos que esos procedimientos, esos diferentes procedimientos también tienen un plazo, o sea, la autoridad de manera discrecional establece un plazo para que lo atiendas. Entonces, quitémonos la idea de que no pasa nada si no lo atiendes. No, sí Pasa. puede pasar, sí puede pasar. Entonces, eso quedó en el pasado, ¿no? Y yo te lo digo porque hacíamos un ejercicio en el despacho en donde decíamos, bueno, a ver, los que en los años hemos atendido con nuestros clientes este tipo de actos de vigilancia, ¿qué pasaba antes y qué pasa ahora? Ah, bueno, pues antes pasaba que si no lo contestabas, pues lo siguiente era que te llegaba una visita domiciliaria. Pero hoy en día nos estamos dando cuenta que si no lo atiendes, viene un bloqueo del certificado de sello digital. Entonces dices, no, 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 no puedes llegar a eso. No, No, no y, puedes. fíjense, estimado auditorio público, a la gente que nos escucha por Spotify y el 1670, hemos hablado muchas veces aquí en este programa del certificado de sello digital, lo que se le conoce como la muerte administrativa, porque si la autoridad te lo cancela, pues ya no facturas. Y con la nueva reforma fiscal a 2022, pues surge este régimen, el reciclo, ¿va? Que tienes que pagar tus impuestos en base a lo que tú factures. Y si por alguna circunstancia, alguna omisión del contribuyente, la autoridad identifica que tiene esas áreas de oportunidad porque ha incumplido en algún momento con sus obligaciones fiscales y le manda esta invitación a través de su buzón tributario o alguno de estos métodos que nos ha comentado la maestra Yadira, como el control de obligaciones, vigilancia de cumplimiento, la vigilancia profunda, los programas de cobro persuasivo, que toda esta parte. Imagínese usted que le cancelan el sello, ¿no? Y usted ya está en el 2022. Pues yo me pregunto, si no factura, ¿cómo va a pagar impuestos, no? Correcto, sí. Sí, 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 es la verdad, es letal esa situación para cualquier contribuyente. Entonces aquí es una invitación a que usted esté bien al pendiente y que conozca más de estos temas. Me llamó mucho la atención estos datos que nos pones en la mesa, más allá dirá, en relación a los datos abiertos del SAT. ¿Dónde pueden encontrar más información para que estén al pendiente de que estén llevando una estadística de cómo ha ido evolucionando la manera que trabaja el SAT? Nuevamente reiterando, pues haciendo uso de sus facultades, ¿verdad? Así es, sí, claro. Y te digo, esta información la tiene el SAT. Si ustedes entran a la página y ustedes googlean datos abiertos del SAT, les va a dar ese apartado.
Y ahí, bueno, vienen diferentes, digamos que módulos apartados, pero vienen todo lo que son la vigilancia de cumplimiento o viene lo que son la fiscalización. Entonces, ahí es donde ustedes se van a poder dar cuenta cuáles son esos métodos que tiene el SAT y cuántos actos realiza mes con mes, ¿no? Se van sumando mes con mes cuántos actos va realizando. Entonces, ahí es donde podemos darnos cuenta esa tendencia al pasar de los años, cómo va en aumento, ¿no? Lo que es la vigilancia de obligaciones, cómo va en aumento y obviamente cómo se ve reflejado también en las cifras de recaudación que tiene la propia autoridad. Entonces, es muy interesante ver este tipo de movimientos, ver este tipo de estadísticas, porque esto nos permite visionar hacia el futuro, qué nos espera, ¿no? Sobre todo, qué nos espera en este 2022 con respecto a todos estos programas, ¿no? Vemos cómo van en aumento y eso significa que en algún momento alguien va a experimentar alguno de estos métodos de vigilancia de cumplimiento. Y eso es muy importante, que estemos ahí al pendiente de cómo va evolucionando nuestro modelo de negocio, nuestro cumplimiento, las operaciones del día con día, que vamos cumpliendo con nuestros objetivos en base a las ventas, cómo se va alineando a los presupuestos que vamos realizando para ir identificando si vamos a favor, en contra, e ir analizando esta parte, pero no debemos de olvidar que como empresarios también es importante que estemos en constante comunicación pues con el contralor, con el gerente administrativo, con el departamento de finanzas, para que esté, o con el contador, si la empresa es muy chiquita, bueno, con el contador, para que esté al pendiente, al tanto de esta situación, de la puntual cumplimiento de la presentación de sus obligaciones ante el SAT, ante la autoridad, para evitarnos ahorrarnos este tipo de molestias, porque imagínense usted, reitero, la importancia de que se lo está compartiendo aquí la mesa Yadira, de que si le llegaran a usted, no se lo deseo, tocamos madera, tuviera usted alguna circunstancia que le cancelen su certificado de sellos digital, yo reitero, en el argot se le conoce como la multa administrativa, porque no va a poder facturar, ¿verdad? Entonces, pues, imagínese Sí. cómo va a cobrar y cómo va a hacer frente a sus obligaciones. Entonces, de ahí la importancia de que esté usted al pendiente de estos temas y invitándolo a que se quede con nosotros y recuerde todos los jueves de 4 a 5 para que podamos apoyarlo con estos temas, que es muy importante que usted esté consciente y que si usted no está en la operación día con día del contador, pues sí lo llame a cuentas para que diga, oye, pues vamos a tomarnos un café, ¿no? ¿Cómo vamos con las obligaciones con la autoridad? Y no solo con el SAT, con el IMSS, con el Infonavit, con las demás impuestos locales, estatales, municipales, que podamos estar obligados, los de comercio exterior, para estar al pendiente en el correcto cumplimiento en tiempo y forma con la autoridad. Estoy con una abogada, ayúdame. Y siempre dicen los abogados que los plazos son fatales, ¿no? Así es súper importante el prever todo este cumplimiento porque pues cada vez tenemos que atender a un cumplimiento integral, ¿no? En nuestra empresa, como bien lo comentas, ya no es solo la parte a lo mejor fiscal, sino es ver todo ese cumplimiento de seguridad social, laboral, de comercio exterior, porque bueno, pues cada vez más también las pymes, ¿no? De pronto empiezan a tener esas operaciones de comercio que a veces, pues si no estábamos muy involucrados con ese tipo de operaciones, pierdo un poco de vista cuáles son las obligaciones que tengo, ¿no? Y aquí me recuerda un poquito a este tema que comentábamos el otro día, ¿no? De esta persona, mujer que fue detenida en el aeropuerto por la aduana, precisamente por la aduana, por cuestiones aduaneras, en donde, bueno, se sintió discriminada por el trato, pero si lo ponemos en un contexto de cumplimiento, digo, evidentemente no hay mucha información en la nota, no da mucho, pero si lo ponemos en un contexto de cumplimiento, nos deja ver que probablemente ese desconocimiento de las disposiciones te llevan a esa situación, ¿no? Porque
porque finalmente dices, bueno, era mercancía, ¿no? Es esta mujer que traía mercancía elaborada, textil, que es elaborada por ella misma y que salió al extranjero a un evento que fue invitada y bueno, pues de regreso trae ahora sí que su mercancía, ¿no? Y es detenida y bueno, aquí deja ver, digo, hay varias situaciones se pueden dar, pero yo me voy por la aduanera, ¿no? Porque debió de haber hecho un trámite aduanero para que no tuviera ese problema, ¿no? Es decir, hay disposiciones aduaneras que más bien que te obligan a que si tu mercancía nacional va a salir al extranjero, necesitas hacer un trámite para que no tengas esos problemas en aduanas. De Entonces, regreso. el desconocimiento te puede llevar a esa situación. Entonces, ya tienes que estar vigilando muchísimas cosas, ¿no? No nada más lo fiscal, no nada más lo contable, ¿no? Hay muchas cosas que se puede enfrentar una pyme, ¿no? A Es ese tipo correcto. de situación. Vamos a hacer un corte, Mesa Yadira, recordándoles que estamos transmitiendo en vivo a través del 1670 de AM. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz y esto es De Empresario a Empresario. Listo, amigos, ya estamos de regreso en De Empresario a Empresario, platicando hoy día con la maestra Yadira de estos temas tan importantes de los programas de vigilancia del SAT. Maestra Yadira, y en esta nota que nos compartías aquí finalizando el segundo bloque, yo me quedo con una frase que se utiliza mucho en el argot: el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Y entonces aquí, socializando la nota, pues según el medio, es una artesana que le invitan a hacer una presentación de sus trabajos artesanales en Estados Unidos. Sale su mercancía, regresa y pues en aduanas la detienen por este trámite que no hizo y pues la obligan a pagar, según la nota, cerca de $900, ¿no? Entonces, es muy importante que observemos todo el bosque, todo el mapa completo de obligaciones que debemos cumplir antes de decidir nada más irnos sin el previo acompañamiento. Aquí yo por eso yo siempre reitero, ¿no? Que vivimos en la cuarta revolución industrial, en la economía del conocimiento, y pues siempre debemos de ayudarnos del experto, ¿no? Si yo voy a hacer algún trámite aduanero, pues tengo que buscar, pero definitivo, a un agente aduanal, alguien de comercio exterior que esté letrado, que sepan este tema, ¿no? Si voy a hacer algo fiscal, pues busca al contador, busca un abogado fiscalista, ¿no? Para que me ayude, me provea de información y me disminuya estos riesgos, este tipo de sanciones. Por ejemplo, ¿cuántas empresas, como el caso de esta persona física, de esta emprendedora, de esta señora artesana que fue invitada a presentar su obra, y al momento de que regresa por no cumplir esas obligaciones, pues la autoridad en aduanas la hace pagar $900? Podrá ser mucho, podrá ser poco, pero nada más usted póngase a contabilizar si hubiera una métrica de cuántas personas, cuántas empresas, cuántas pymes están en estas circunstancias, ¿no? Entonces es más fácil que nos sumemos a que me ayude del experto, que tenga yo un capital humano que me coayude, que me facilite, que me ayude a cumplir mis objetivos y no nada más aventurarme a irme como Dios me dio a entender y vámonos, ¿no? Y regresando en la aduana, son sorpresa. Oiga, joven, tiene que pagar $900. ¿Cuántos casos así te ha tocado ver, maestra Yadira? Sí, no, pues la verdad, es muchos, ¿no? Y digo, bueno, ahora sí que cada quien le encuentra el contexto, ¿no? A la nota, pero si nos abocamos a lo que es el cumplimiento como tal, bueno, me parece que pues sí ahí hubo esa falta, ¿no? De asesoría a esta persona. Y bueno, también entran otras cuestiones que no puedo dejar de mencionar, en cuestiones ahora sí que aduaneras, el tema de cuando eres un pasajero, de cuando tienes una franquicia autorizada, es un monto autorizado para cuando traes, ¿no? Traes contigo algo y bueno, ya cuando rebasas esa franquicia que entras a un pago de impuestos, entonces que bueno, pues eso lo podremos tocar en otro momento, a lo mejor a más detalle para que también muchos sepan, porque ahí entramos todos, ¿no? El tema de que de pronto te vas al extranjero y ahí vienes con la maleta cargada, ¿no? Y no sabes distinguir entre cuándo vas a pagar algún impuesto y cuándo no, ¿no? Que también entiendo que fue parte de lo que le pasó a esta persona, pero sí en ella, hablando de un tema empresarial, sí es importante conocer todo ese contexto, sobre todo cuando hay mercancía que va a salir del país. Entonces,
hay que prever todos esos escenarios para no ser, pues, objeto de este tipo de situaciones por parte de la autoridad, ¿no? Esto es muy importante identificarlo, pero avancemos. Más allá de ayúdanos, ¿cuáles son las características que debemos de cuidar, que debemos estar al pendiente cuando la autoridad nos hace una visita domiciliaria? ¿Qué debo yo de hacer? ¿Cómo debo yo de reaccionar para atender si me encuentro en una circunstancia descrita como esta, como lo que se le conoce como la visita domiciliaria? Sí, pues mira, es súper importante este procedimiento porque este procedimiento lo vamos a, como está regulado en el Código Fiscal, nos puede suceder en materia aduanera, en materia de seguridad social, en materia fiscal, pero el procedimiento es el mismo, ¿no? Y el mismo en el sentido de que se sigue en la misma formalidad, se sigue en la misma situación. Entonces, un contribuyente, y aquí es donde yo quiero resaltar, cuando experimenten un procedimiento de visita domiciliaria, primero creo que deben de buscar asesoría, porque muchas, y te lo digo por experiencia con mis clientes, muchas de las ocasiones cuando una visita domiciliaria, un procedimiento, no es atendido de una manera adecuada, este, me parece que las consecuencias pueden ser muy gravosas para la empresa. Entonces, es importante saber que al principio la autoridad te va a hacer un requerimiento de información y ese requerimiento de información pues va a ser la base de la cual te van a revisar y en la cual te van a detectar alguna irregularidad, alguna observación. Entonces, no podemos quedarnos, y eso se los digo mucho a quienes, a tu audiencia, cuando experimenten el inicio de una visita domiciliaria, por favor, asesórense, busquen apoyo, no se queden solamente con el tema de, bueno, es que yo ya le di la información a lo que me pidió la autoridad, ya se la di. Sí, pero se la diste en qué condiciones, ¿no? ¿Qué vas a esperar? ¿Qué resultados crees tú que van a resultar de esto? Entonces, hay que darle una debida atención a este procedimiento. ¿Por qué? Porque de esa información que proporciones, de ahí van a salir los resultados. Entonces, esos resultados pueden ser muy gravosos, de tal manera que llegues a un punto en donde el contribuyente sienta que hasta ahí llegó, ¿no? Cuando de pronto te enfrentas con esas observaciones que la autoridad presuntamente está detectando y que puede o no tener la razón, pero estás en un procedimiento y si sientes que ya no hay nada que hacer, me parece que lo importante es pues siempre buscar esa asesoría especializada para poder hacerle frente, ¿no? Porque a veces queremos nosotros tratarla de llevar, pero si no tenemos ese acompañamiento especializado, podemos estar ahora sí que teniendo, perdiendo tiempo muy valioso. Entonces, hay que darle la debida atención, pero siempre acompañados de alguien que te pueda dar esa certeza de que todo va caminando o va fluyendo bien, ¿no? Entonces, esos serían como los comentarios que yo pudiera hacer en base a todas esas veces que me ha tocado hacer acompañamientos en Mm. visitas domiciliarias. ¿Tiene alguna duración en el tiempo? Que, Sí, sí, por plazo, la visita domiciliaria, digamos que tiene un inicio, tiene diferentes actas que se pueden estar levantando en un transcurso de cierto tiempo, pero va a llegar un momento en donde la autoridad tiene sí o sí decirle al contribuyente, esto te encontré. Entonces, concluir. ajá, digamos que en la etapa de conclusión, cuando te diga, esto te encontré, te va a dar un tiempo para que tú proporciones información, para que una vez que proporciones información, entonces llegue a un acta final. Entonces, desde que inicia hasta que llegue esa acta final, no pueden exceder de 12 meses. Entonces, todo esto que te comento puede suceder en ese lapso de 12 meses. Entonces, pareciera un tiempo pues muy extenso, pero ahí es donde está el reto. El tema que no dejes dormida, que no solo al principio proporciones todo y que ahí se quede dormido todo el procedimiento, porque tú no sabes cuando cuando
llegues al punto de casi la conclusión, entonces ya los plazos son muy cerrados, son muy pocos. Entonces, eso puede jugar en contra o a favor, dependiendo de cómo atendiste la visita domiciliaria. Entonces, pero es súper importante, 12 meses es lo que puede llegar. Y una vez que concluyen esos 12 meses, la autoridad va a tener hasta 6 meses para emitir la resolución, donde te puede fincar un crédito fiscal o simplemente pudiste autocorregirte y solo terminar con un oficio de conclusión, ¿no? Esto es muy interesante. Y en cuanto a otro de los temas que pudiéramos compartir con el auditorio es la revisión de gabinete. ¿Cuáles son sus características? ¿Qué diferencias tienen con una visita domiciliaria? Y también, ¿cuál es su duración? Pues sí, de hecho, digamos que en duración es lo mismo, nada más que si el procedimiento interno cambia. Son 12 meses también y después de 12 meses viene también un lapso por ahí de 6 meses para la conclusión, pero la diferencia es que la revisión de gabinete, el contribuyente tiene que proporcionarle la información, ahora sí que directamente en las oficinas del SAT. La diferencia con la visita domiciliaria es que la visita domiciliaria, el auditor del SAT va a venir a tu domicilio a hacer todas las diligencias, a requerirte información, a recibir la información. Todo lo hace en el mismo domicilio del contribuyente. La revisión de gabinete no tiene tantas actuaciones, pero tú eres el que vas y llevas la información a la autoridad. Entonces, pero también tiene un inicio, tiene una etapa en donde en revisión de gabinete te van a dar a conocer las observaciones, que el documento así se llama, oficio de observaciones. Tienes un plazo para aportar o desvirtuar esas observaciones y luego viene ya la etapa de la resolución. Pero entre el inicio y el oficio de observaciones en revisión de gabinete también pueden transcurrir hasta 12 meses, ¿no? Entonces, esas son las diferencias y es lo mismo. Hay que también saber atender ese procedimiento para que no lleguemos a esa etapa de conclusión de observaciones y entonces nos diga el SAT, me debes millones de pesos, ¿no? Como a veces suele pasar. Eso es interesante que estemos al pendiente y sobre todo desarrollando las competencias, digo, porque esto es de conocimiento, que debemos estar a cómo atender ese tipo de solicitudes de información por parte de la autoridad. Otro tema que también es importante y cae en este tipo de programas es la revisión electrónica. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus etapas? ¿Qué debo yo de hacer ante una revisión electrónica de la autoridad? Sí, fíjate que la revisión electrónica es una facultad de comprobación prevista en el Código Fiscal que creo que no ha sido digamos que tan aprovechada por la autoridad porque tiene todos los elementos para ser aprovechada ahora con todo el tema tecnológico, ¿no? La diferencia con la revisión electrónica es que vas a esperar a que el SAT te llegue con un oficio casi de liquidación, donde te va a decir, Luis, a ver, aquí te notifico una resolución y es más, hasta aquí está acompañado de la resolución una línea de captura, porque por si estás de acuerdo en lo que yo te estoy dando a conocer, prácticamente es para que pagues. Si no, presenta pruebas. Entonces, esa es la diferencia, que aquí ya se inicia casi con un oficio de liquidación. Entonces, inicia y el plazo o los plazos que se manejan en la revisión electrónica son muy cortos, ¿no? Es decir, tienes 15 días y luego se puede dar algunas otras situaciones que pueden o no darse, pero en realidad lo que caracteriza a este tipo de facultad de comprobación es que es muy corta en relación con una revisión de gabinete o una visita domiciliaria. Entonces, todo se va realizando con plazos muy cortos y, por ejemplo, si en una visita o en una revisión de gabinete la autoridad tiene hasta 6 meses para emitir la resolución, en la visita domiciliaria tiene 40 días. Entonces, imagínate la diferencia que se tiene con este tipo de procedimiento. Creo que no ha sido muy aprovechado, porque no, así lo he visto yo,
Pero bueno, ahí yo creo que la autoridad lo que está haciendo es tratar de que cuando realmente utiliza esta facultad de comprobación, lo tiene que hacer con una seguridad de que lo que te está dando a conocer realmente es. Y creo que es la antesala de esto, Luis, son los programas de vigilancia, ¿no? Porque en los programas de vigilancia, lo que comentábamos al inicio, en los programas de vigilancia, el SAT ya supo lo que debes. Ya nada más está diciendo, oye, nomás te vengo a decir que te detecté algo y pues así amablemente autocorrígete. La revisión electrónica sería lo mismo, nada más que de una manera formal, donde ya te estaría diciendo, a ver, yo te revisé y te detecté que debes esto, y de una vez te doy el oficio, la línea de captura para que te autocorrijas. Esa es la diferencia. Entonces yo siempre digo, la antesala de una revisión de gabinete, perdón, de una revisión electrónica, son los programas de vigilancia de cumplimiento. Entonces, eso puede ser una herramienta que el SAT en los próximos años puede ser muy bien utilizada. La diferencia es que la revisión electrónica sí vas a tener medios de impugnación hacia adelante, ¿no? A diferencia de un programa de vigilancia de cumplimiento. Pero creo que tiene todo para que sea muy bien aprovechada por la autoridad, ¿no? Estimada maestra Yadira, danos 3 recomendaciones para cumplir con mis obligaciones y no tener ese tipo de circunstancias con la autoridad. Híjole, no, hombre, pues mira, yo creo que de entrada el estar conscientes que cada vez tenemos más obligaciones y estar muy atentos a todo eso, ¿no? Ya no circunscribirnos nada más a un área. Ahora todo es muy integral, entonces hay que estar muy al tanto de cuáles son todas esas obligaciones que mi empresa tiene, ¿no? Partiendo de eso. La otra es estar constantemente actualizándonos de todo esto, ¿no? Y yo creo que ahora con el tema de que tenemos acceso a pláticas, a expertos, pues hay que estar, yo creo que actualizándonos, estar documentándonos, porque si yo ya sé cuáles son mis obligaciones, pues evidentemente ya sé a qué pláticas acudir. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y sobre todo, yo creo que como tercer punto, también tener muy claros cuáles son las consecuencias que puede tener mi empresa, ¿no? Cuando sabemos las consecuencias, evidentemente nos ponemos más atentos. Entonces, yo creo que es eso, es identifica tus obligaciones, actualízate y conoce cuáles son tus consecuencias, y creo que es un buen punto para que puedas estar muy, muy al tanto de todo lo que puede pasar, todo estar, digamos que midiendo todos esos riesgos que puede tener tu empresa. Esto es muy importante, maestra Yadira. Pues ya nos ganó el tiempo, ya se acabó. Vamos a tener que terminar nuestro programa, porque antes que nos corte la computadora, muchas gracias, maestra Yadira. Te agradezco tu tiempo, la información, todo tu conocimiento que viertes a favor de la sociedad, de los empresarios. ¿Dónde encuentro a la maestra Yadira Dongu? Estoy escuchando la entrevista en Spotify, o la estoy viendo en YouTube, o en el www.radio.anagua.mx o el 1670 AM. ¿Cuáles son tus coordenadas? Claro que sí, pues mira, ustedes me pueden localizar, laboro en HN Fiscal, pueden también buscarlo en Google, estamos como HN Fiscal, y obviamente pues mi correo es yadira.dongu@hnfiscal.com. Entonces, pues estoy a la orden en temas, los podemos apoyar en temas fiscales, en temas aduaneros, y pues cualquier duda estamos con muchísimo gusto, claro que los apoyamos. Maestra Yadira, muchas gracias. A ti. Estimado auditorio, nos tenemos que despedir. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos el próximo jueves de Empresario a Empresario. ¡Chao! Nos escuchamos el próximo jueves para seguir analizando de manera inteligente los negocios. De empresario a empresario, con José Luis Sánchez de la Luz. En Radio Náhuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos.